Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Este programa lo dedicaremos a un caso que está haciendo historia en México, un caso muy importante que ha logrado una batalla judicial de enorme importancia y de la que hablaremos en este programa. CNN ha informado a lo largo de las últimas horas que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México determinó por unanimidad otorgar un amparo para reabrir el caso de la muerte de Mariana Lima Buendía. Mariana Lima Buendía, una mujer del Estado de México que, pues, según la versión que han dado sus familiares, fue asesinada por su esposo, quien es policía judicial de esta entidad. Tras el fallecimiento de la mujer, el caso fue cerrado con la declaración de su marido de que ésta se había suicidado. En una decisión histórica, el máximo Tribunal de Justicia del país de México determinó otorgar el amparo para que se reabra el expediente y se determinen las causas por las cuales murió Lima Buendía en 2010 y que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México haga las labores correspondientes e investigue la probable responsabilidad de Julio César Hernández Ballinas. La sala destacó que siguiendo estándares internacionales, nacionales e incluso locales y con base en los derechos humanos a la igualdad y a la no discriminación, cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa del hecho. Esto también para poder confirmar o descartar el motivo de la misma y en su caso poder determinar en la investigación si se trató o no de un feminicidio. Durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvieron presentes los padres de Mariana Lima Buendía y el grupo defensor conformado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y por Amnistía Internacional, por Justicia, Derechos Humanos y Género, desde luego. Y bueno, pues este grupo de especialistas que han acompañado y llevado este caso, pues están en este caso representados por Rodolfo Domínguez, que es el director de la organización Justicia, Derechos Humanos y Género, esta AC, que está aquí presente en el estudio. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches y bienvenido. Está en este estudio y le agradezco muchísimo por lo que representa su batalla, por lo que representa su consistencia y su decisión de que esto no quedara impune, y esperemos que no lo quede. Está aquí la madre de Mariana Lima, Irinea Buendía Cortés. Gracias, Irinea, por estar aquí. Buenas noches y gracias a usted. Este cartelón que se ha convertido a lo largo de 4 años, casi 5. Casi 5 años. Casi 5 años ha acompañado este cartelón una batalla notable, una decisión porque no cerraran un caso como el de su hija. Yo no me suicidé, tú me mataste. Es la fotografía de Mariana y esto ha acompañado parte de su lucha. Cuénteme cómo han sido las cosas, cómo ha sucedido todo hasta llegar al punto en donde la Corte dice debe abrirse la investigación y debe investigarse con perspectiva de género. ¿Cómo han sido las cosas? Las cosas han sido muy difíciles. Desgraciadamente, cuando nosotros llegamos a denunciar al Ministerio Público de Chimalhuacán, las autoridades nunca creen. Inclusive se burlan de uno, revictimizan nuevamente, aunque sean mujeres, ministerios públicos, no hay empatía, no se sensibilizan más que nada. Y nuestra lucha ha sido un peregrinar, que han pasado 20 ministerios públicos leyendo el caso, leyendo esa averiguación previa, han pasado 3 fiscales, han sido 4 subprocuradoras de feminicidio. Han sido 4. Han sido 3 procuradores, 2 gobernadores y nosotros hasta ahorita nuestro caso seguía en la impunidad, sigue en la impunidad, pero ahorita que en este día para nosotros fue de trascendencia
histórico para nosotros, en donde la Suprema Corte, los ministros de la Corte Suprema determinan que lo que yo dije desde un principio es cierto, porque aunque los ministerios públicos nunca creyeron y dijeron que lo que yo decía era subjetivo, que los dictámenes que los peritos habían hecho, los peritos son autónomos. Entonces, yo prácticamente no tenía que estar diciendo lo que vi, aunque lo hubiera visto. Vamos frente a algo que se identifica como algo histórico por diferentes razones, Rodolfo. La primera sala se pronuncia sobre las obligaciones de las autoridades en la investigación de las muertes violentas de mujeres. Esto sienta un precedente, una situación en donde tendrán que ser las cosas o deberían ser las cosas distintas para los siguientes casos que lamentablemente ocurrirán en nuestro país. ¿Cómo defines el caso? ¿Cómo defines lo que hoy se anunció? ¿Cuál es la importancia de lo que resolvió la primera sala? Estamos, Carmen, ante una resolución verdaderamente histórica y trascendente. Y quiero citar a la ministra Olga Sánchez Cordero, lo que dijo el día de hoy. Que esta resolución es de la mayor trascendencia porque penaliza la cultura de violencia contra las mujeres y pone de manifiesto la necesidad y la urgencia de modificar patrones que vulneran y violentan los derechos de las mujeres. Por esto es trascendente esta sentencia. Reconoce en primer lugar la gravedad de una problemática y sienta por primera vez los criterios que deben de seguir las autoridades que se encargan de procurar y administrar justicia para la adecuada investigación de una muerte violenta de una mujer. Asientan por primera vez toda una serie de estándares que han surgido desde la sentencia de Campo Algodonero en aquel 2009 en Ciudad Juárez y que han ido evolucionando a nivel internacional y que nos sientan con claridad ¿cómo se debe de investigar una muerte violenta de mujer? ¿Cuáles son los estándares específicos? ¿Cuáles son las actuaciones que se deben de realizar con perspectiva de género para acreditar una muerte violenta, un feminicidio? Se reconoce la necesidad de mirar con perspectiva de género, que es reconocer los contextos de violencia en que se dan este tipo de asesinatos. Esto es trascendente. No solo permite que el caso de Mariana no quede en impunidad, sino que coadyuva a la lucha que están dando tantas familias, tantas víctimas de violencia feminicida para conocer la verdad y acceder a la justicia. Se siente un precedente, la primera determinación que puede generar jurisprudencia y volverse obligatoria para todo el Poder Judicial y que esto obligue a que las investigaciones se realicen apegadas a la debida diligencia y con perspectiva de género, como mandata el más amplio estándar cuando se trata de una muerte violenta de mujer. Eso es lo que tendrá que hacer ahora la Fiscalía Especializada en Feminicidios de la Procuraduría Estatal del Estado de México. Han dicho que van a sustituir al personal a cargo de la investigación para garantizar imparcialidad y reactivar la indagatoria en cuanto reciban de la Suprema Corte de Justicia el expediente original de la averiguación previa. Empezarán pues de cero, digamos, para revisar el caso con una nueva averiguación en función de lo que resolvió la Corte. Después de la pausa, Irinea, creo que sería importante conocer lo que usted dice que, bueno, desde luego lo que significó acudir al Ministerio Público una vez que su hija murió, una vez que murió en un contexto que usted describió al Ministerio Público que no fue atendido ni comprendido. Se dio por sentado que la declaración de la pareja de su hija dijo que se había suicidado. Simplemente con eso se cerró la averiguación de facto, porque ahora se dice que no ha sido cerrada, pero de facto se cerró la investigación con la declaratoria de que fue un suicidio. No se tomó en cuenta nada del contexto violento, no se tomó en cuenta los antecedentes, la circunstancia en la cual su hija estaba viviendo. Después de la pausa retomemos ese hilo, porque es justamente el caso específico que obliga a ustedes a llegar hasta la Corte y la Corte decir se tiene que investigar, incorporar en la averiguación previa el contexto de violencia en que se da la muerte violenta. Volvemos después de la pausa con los dos. Preparación. Claro. Irinea
buen día Cortés, Rodolfo Domínguez, gracias nuevamente porque seguimos al aire con ustedes hablando de este fallo histórico de la Suprema Corte de Justicia en México, que con el caso de Mariana Lima, su hija Irinea, pues se coloca una posición de la Corte, una resolución de la Corte con mucha claridad sobre las obligaciones de las autoridades en la investigación de las muertes violentas de mujeres. Déjeme, antes de regresar con lo que yo le preguntaba, con esto que dice el comunicado de la Corte, en el caso particular de Mariana. Ninguno de los estándares que ya están establecidos a nivel internacional, nacional e incluso local sobre el tema, ninguno de los estándares establecidos se respetó en el caso en conocimiento de la sala. Quiere decir que el caso de su hija no se atendió ninguno de los estándares legales en lo más mínimo en ninguno de sus ámbitos, dice la Corte, sino por el contrario, se determinó que en la investigación existieron irregularidades, falencias, omisiones y obstrucciones de justicia, las cuales han impedido que se conozca la verdad de los hechos. La sala agregó que la inacción y la indiferencia estatal ante las denuncias de violencia de género reproducen la violencia que se pretende atacar e implica una discriminación en el derecho de acceso a la justicia. La primera sala, por lo tanto, le otorgó el amparo a la quejosa, que es usted, la madre de la mujer que falleció en circunstancias violentas, para que el Ministerio Público complete la investigación de manera oportuna, inmediata, seria e imparcial, para que lleve a cabo todas las diligencias necesarias para investigar el caso con perspectiva de género y para que remueva todos los obstáculos de la anterior averiguación previa. Aquí dice la Corte, este caso se trató muy mal. Hubo todas las irregularidades, falencias, omisiones, obstrucciones. Cuéntenos, Irinea, ¿qué sucedió cuando usted, ante la tragedia de la muerte de su hija, acudió al primer Ministerio Público? ¿Cómo fue la situación, la escena, la situación que la llevó a toda esta batalla? Pues yo denuncio el contexto de violencia ante el Ministerio Público. La violencia de su marido con su hija. Que mi hija vivió a manos de Julio César Hernández Ballinas, año y medio. A la tercera semana le puso la primer golpiza y le dijo que le iba a dar un golpe nada más con un bat que tenía recargado en la pared y le iba a dar uno nada más en la cabeza y la iba a meter a la cisterna, porque allí ya tenía dos mujeres, obviamente no le dijo así, le dijo con malas palabras, y que no habían aprendido a tratarlo como él se merecía. Toda esa violencia que mi hija vivió yo la denuncio y ni siquiera como antecedente fue tomada en cuenta. Yo denuncio en ese primer momento que Julio César Hernández Ballinas es el asesino de mi hija. Ni siquiera lo quisieron escribir de esa manera. ¿Ni su propia declaración? Ni siquiera eso lo quisieron escribir así como yo lo estaba declarando. ¿Por qué la protección? ¿Por qué una situación así? Pues la protección es en ese código no escrito, de que ahorita lo hiciste tú y te protegemos nosotros, al rato lo hacemos nosotros y nos proteges tú también. Él es un servidor público. Y ¿qué hace el señor? Él era policía ministerial. ¿Actualmente qué es? Actualmente lo han ascendido a comandante. No me diga. Ya es comandante. ¿Comandante en qué zona? Comandante de la policía ministerial, allá en Chimalhuacán. Y en aquel momento era policía ministerial. Y usted dice, ni siquiera mi propia declaración quedó registrada en la averiguación previa. Pusieron en contra de quien resulte responsable. Así lo pusieron. A pesar de que usted puso nombre y apellido. A pesar de que yo dije que él era el asesino. Yo desde el momento que el Ministerio Público llega al lugar de los hechos, en donde a mí Julio César me había hablado por teléfono y me había dicho que mi hija se había colgado, yo llego al lugar de los hechos y en ningún momento la encuentro colgada. Yo la encuentro acostada en su cama y llega al Ministerio Público y delante del Ministerio Público yo le dije que él era el asesino, que él había matado, que ya debería de sentirse contento, que ya debería de estar satisfecho. Y nunca jamás lo molestaron. Ni siquiera fue tomado en cuenta el hecho de que él aceptó que la había bajado, que la había movido del lugar original en que mi hija, según su dicho, estaba, y que la acuesta en la cama y le empieza a dar masajes en las piernas y besitos para revivirla.
¿De qué la iba a revivir si él no la había asesinado? Así lo describe de esa manera. El Ministerio Público ni siquiera quiso llevar policía ministerial, le da la orden de investigación, pero no lleva policía ministerial porque dice que no es un hecho violento. ¿Por qué o de qué manera se habían dado cuenta que no era un hecho violento si todavía ni siquiera llegaban al lugar de los hechos? Ni peritaje alguno de nada. No, en 10 minutos terminaron la inspección ocular y se llevaron el cuerpo de mi hija nada más. Perdieron absolutamente todo lo que podía servir como prueba, todos los elementos probatorios, el cordón constrictor, yo lo que vi fue nada más el cordón que estaba en el clavo, pero después en una fotografía sale el cordón sobre el buró. Yo cuando llegué no estaba allí ese cordón. Y después ellos acomodan las cosas de tal manera, en un clavo, porque según el dicho de Julio César Hernández Ballinas, dice que mi hija pone el cordón, objeto constrictor, en un clavo de la cortina, en un clavito. Él dijo que era una bisagra. Yo cuando llegué vi una armellita pequeña y que estaban colgando 60 centímetros, lo describe el Ministerio Público, en 5 o 6 renglones que describió el lugar de los hechos y como 20 o 25 renglones para describir que la calle era de terracería, la casa estaba en obra negra, cosas que no servían para llegar a la verdad. No contemplan ni siquiera el protocolo que en ese momento estaba en el Código de Procedimientos Penales acerca de la cadena de custodia y de la investigación como un feminicidio. Absolutamente nada, tan es así que dejan el lugar de los hechos sin resguardo y Julio César Hernández Ballinas puede modificar a su antojo todo. Después de que dijeron los peritos que era un clavito, después él tiene la oportunidad de poner una armella de varilla. Y cuando el 25 de mayo del 2011 va otro perito de Tlalnepantla a hacer, primero se dijeron que iba a hacer una reconstrucción de hechos, finalmente nada más quedó en resistencia de armella y de hilo, entrega a los 11 meses Julio César Hernández Ballinas un cordón de macramé más grueso del que habían descrito los peritos, que era de 5 milímetros de diámetro y que estaba de un clavo, y él ya había puesto una armella de varilla. Después de la pausa, regresamos en esta conversación. Bueno, aquí la sala primera de la Corte dice que esta investigación fue totalmente irregular, con falencias, omisiones, obstrucciones de la justicia. ¿Qué sigue después de la pausa en los puentes? Entramos en la parte final, regresamos en esta conversación con Irinea Buendía Cortés y Rodolfo Domínguez. Volvemos con ellos. Entramos en la parte final, Rodolfo Domínguez, Irinea Buendía. Me estabas explicando, exactamente, una parte de lo que es este proceso. Entramos en la parte final. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Una vez que la Corte dice que se vuelva a hacer la averiguación previa, que se cumpla lo que no se cumplió. Antes de entrar en qué sigue de una nueva averiguación previa, ¿qué pasa con una averiguación previa que es señalada por la primera sala como una averiguación en donde hubo omisiones, obstrucciones, falencias, o sea, todas las irregularidades posibles, tratándose de un funcionario público que es señalado por la madre de la mujer asesinada, de la mujer muerta, como el asesino? Hoy comandante ascendido, es tremendo todo. Sí, es tremendo. ¿Pero qué se hace con este tema? ¿Van a pedir que se investigue a quienes obstruyeron la justicia? Claro que sí, aquí este es un tema central, Carmen. La Corte reconoce omisiones, irregularidades muy graves, pero además de esto hay un actuar doloso, hay un actuar deliberado de funcionarios públicos para obstruir la justicia, para encubrir al agresor. Lo primero que debe de pasar aquí es investigar
y responsabilizar a las personas que actuaron de forma omisa. Se les debe de sancionar. Eso es un mínimo de reparación integral del daño. A partir de ahí se tiene que garantizar una investigación conforme a los estándares que está marcando la Suprema Corte, pero con personal que acredite su experticia, su capacidad en la materia, pero también su sensibilidad y capacidad en materia de violencia de género y de perspectiva de género. Esto es lo que nos va a permitir volver a recomponer una investigación que va a ser un reto, sin duda. Ante la pérdida de material probatorio, se tiene que recomponer toda una plana. Confiamos en que existe todavía suficiente material probatorio que va a permitir acreditar la responsabilidad de quien se ha señalado como el homicida, el feminicida de Mariana Lima Buendía. Hay toda una serie de pruebas que todavía se pueden realizar, que se deben de realizar para acreditar adecuadamente el contexto de violencia que existía en este caso. Va a haber un reto probatorio con pruebas científicas, con personal experto en la materia que nos ayude a realizar adecuadamente los dictámenes de criminalística, de posición víctima-victimario, de mecánica de hechos, de mecánica de lesiones. Todo lo que no se hizo. Todo lo que no se hizo. Y esto se tiene que hacer. Incluir los testimonios de la madre y seguramente otras personas. Y valorar con cuidado todos los testimonios que hasta ahora ha rendido Julio César Hernández Ballinas. Vemos que finalmente hay pruebas. Se logró en algún momento rescatar un poco de esta investigación y ahora el reto es complementarlo todo, garantizando la adecuada investigación, que se realicen las pruebas que son necesarias, que se realicen adecuadamente con perspectiva de género, y esto seguramente nos llevará a lo que se está buscando, la justicia en este caso. La Procuraduría del Estado de México emitió un comunicado, la Procuraduría, bueno, diciendo bastantes obviedades porque dice que van a cumplir la ley. Básicamente deberían hacerlo y no decirlo, pero van a cumplir la ley. Pero dice que van a sustituir a los que estaban haciendo la averiguación previa, o los que le hicieron, y van a poner a otras personas, en pocas palabras. ¿Qué dicen de eso? ¿Qué decimos? La Procuraduría tiene un reto. Ha sido, digamos que le han llamado muy duramente la atención. Se ha evidenciado un actuar que es terriblemente grave. La Procuraduría tiene que tomar acciones muy contundentes que regresen la confianza a esa institución. Hasta ahorita no tenemos confianza en la institución, no nos han demostrado capacidad para realizar adecuadamente esta investigación. Es un reto que tiene la Procuraduría para con Irinea, pero para con todas las víctimas de feminicidio y violencia en el Estado, y deben de garantizar que van a tomar todas las acciones necesarias para que se garantice un actuar conforme a derecho de todas y todos los funcionarios que están a su cargo. Si yo no me equivoco, ustedes están planteando, a raíz incluso de lo que la Corte dice, que fue una investigación donde se protegió a quienes ustedes señalan como el asesino. Si va a regresar esta investigación o se va a reabrir o como sea en la propia Procuraduría, y este funcionario público que era policía ministerial en el momento de la muerte y ahora es comandante de la propia policía, ¿es la Procuraduría la instancia adecuada? ¿No hay allí un problema? Creemos que de entrada lo tienen que cesar de su cargo temporalmente, en lo que se realizan estas investigaciones y determinar su responsabilidad, que sea de forma permanente. Se tiene que garantizar que él tampoco se abstraiga de la justicia. Seguiremos el caso muy de cerca porque ahora viene la investigación y habrá que seguirse muy de cerca lo que haga la Procuraduría de Justicia del Estado de México. Por lo pronto, un paso muy relevante en la Corte, que siendo un precedente histórico, y ustedes han dado una batalla muy importante. Irinea, gracias por estar aquí para compartirlo con el público. Muchas gracias a usted, Carmen. A usted un abrazo. Gracias. Rodolfo, por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. A los dos, gracias por estar aquí. Seguiremos muy de cerca el caso y la investigación que están obligadas a hacer las autoridades mexiquenses. Gracias. Hola, soy Mario González, CNN en México. Cuando se investigue la muerte violenta de una mujer, los órganos investigadores deben realizar su investigación con perspectiva de género para poder determinar si hubo o no razones de género en la causa del hecho. Esto también para poder confirmar o descartar el motivo de la misma y en su caso poder determinar en la investigación si se trató o no de un feminicidio. Durante la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvieron presentes los padres de Mariana Lima Buendía y el grupo defensor conformado por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio.
y por Amnistía Internacional, por Justicia, Derechos Humanos y Género, desde luego. Y bueno, pues este grupo de especialistas que han acompañado y llevado este caso, pues están en este caso representados por Rodolfo Domínguez, que es el director de la organización, todo hasta llegar al punto en donde la Corte dice debe abrirse la investigación y debe investigarse con perspectiva de género. ¿Cómo han sido las cosas? Las cosas han sido muy difíciles. Desgraciadamente, cuando nosotros llegamos a denunciar al Ministerio Público de Chimalhuacán, las autoridades nunca creen, inclusive se burlan de uno, revictimizan nuevamente, aunque sean mujeres, ministerios públicos, no hay empatía, no se sensibilizan más que nada. Y nuestra lucha ha sido un peregrinar, que han pasado 20 ministerios públicos leyendo el caso, leyendo esa averiguación previa, han pasado 3 fiscales, han sido 4 subprocuradoras de feminicidio. ¿4? Han sido 4. Han sido 3. Buendía, Mariana Lima Buendía, una mujer del Estado de México que, pues, según la versión que han dado sus familiares, fue asesinada por su esposo, quien es policía judicial de esta entidad. Tras el fallecimiento de la mujer, el caso fue cerrado con la declaración de su marido de que ésta se había suicidado. En una decisión histórica, el máximo Tribunal de Justicia del país de México determinó otorgar el amparo para que se reabra el expediente y se determinen las causas por las cuales murió Lima Buendía en 2010 y que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México haga las labores correspondientes e investigue la probable responsabilidad de Julio César Hernández Ballinas. La sala destacó que, siguiendo estándares internacionales, nacionales e incluso locales, y con base en los derechos humanos, a la igualdad y a la no discriminación. Soy Carmen Aristegui, CNN, México. Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí. Este programa lo dedicaremos a un caso que está haciendo historia en México, un caso muy importante que ha logrado una batalla judicial de enorme importancia y de la que hablaremos en este programa. CNN ha informado a lo largo de las últimas horas que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México determinó por unanimidad otorgar un amparo para reabrir el caso de la muerte de Mariana Lima. Organización Justicia, Derechos Humanos y Género, esta hace que está aquí presente en el estudio. Bienvenido, Rodolfo. Muchas gracias, Carmen. Buenas noches y bienvenido. Está en este estudio y le agradezco muchísimo por lo que representa su batalla, por lo que representa su consistencia y su decisión de que esto no quedara impune, y esperemos que no lo quede. Está aquí la madre de Mariana Lima, Irinea Buendía Cortés. Gracias, Irinea, por estar aquí. Buenas noches y gracias a usted. Este cartelón que se ha convertido a lo largo de 4 años, casi 5. Casi 5 años. Casi 5 años ha acompañado este cartelón una batalla notable, una decisión porque no cerraran un caso como el de su hija. Yo no me suicidé, tú me mataste. Es la fotografía de Mariana y esto ha acompañado parte de su lucha. Cuénteme, ¿cómo han sido las cosas? ¿Cómo ha sucedido todo